Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenido a la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. En esta versión número 20 del Hablemos del Canal. Hoy vamos a hablar del Canal francés en la víspera de la Fiesta Nacional de Francia. Hoy es jueves 13 de julio. Mañana es la celebración de la Fiesta Nacional de Francia, 14 de julio. Y nos encontramos pertinente conversando sobre el Canal francés. Y para ello tenemos esta tarde la participación del doctor Aristides Royo, hoy ministro del Canal, presidente de la Junta Directiva del Canal, ex negociador de los tratados, diplomático, quien nos va entonces a conversar y aportar reflexiones sobre este tema del Canal francés, que es uno de los temas que realmente consideramos que se hace pertinente y necesario hablar. ¿Cuándo nace la idea de un canal por Panamá? ¿Qué papel juega la Sociedad de Geografía de París, que es la primera que se organiza en el mundo y donde posiciona la geografía como ciencia para describir el territorio y saltar a otro escenario desde esta disciplina? ¿Cuál es el impacto de la llegada de los franceses a Panamá? ¿Qué trajeron y qué nos dejaron? Estos van a ser algunos de los temas que vamos a conversar hoy en esta tarde desde la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari. Mi nombre es Orlando Acosta, yo trabajo y coordino la unidad de memoria histórica del Canal, que articula el repositorio documental de la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari con los archivos documentales históricos del Canal, repositorios e información que está al servicio de la comunidad académica y de todos los que están interesados en consultarla. Doctor Aristides Royo, le paso la palabra para que presente al doctor Omar Jaén Suárez. Muy bien, con mucho gusto. En primer lugar, dar las gracias por esta excelente concurrencia y numerosa además. Y vamos a conversar un poquito sobre el canal porque yo imagino que hay muchos panameños que se dirán, pero ¿hubo alguna vez un canal francés? Porque el canal americano tomó absolutamente todo y el canal francés ha quedado casi como una materia olvidada. Bueno, voy a presentar a Omar Jaén Suárez. En primer lugar, decir que yo tengo 46 años de tratar a Omar Jaén Suárez y hemos forjado una sólida amistad. Lo conocí cuando yo estaba en la negociación de los tratados, que fue en la época del presidente Carter. Y él formaba parte de un grupo que dirigía Edwin Fábrega y era el grupo que tenía que ver, geógrafo, además, que tenía que ver con la reversión de las tierras y las aguas. Así que ellos tenían y habían diseñado todos los mapas y habían explorado todas las tierras que nos iban a devolver los norteamericanos poco a poco en ese curso de los 23 años. Así es que allí nos conocimos, allí nos tratamos, pero luego yo he leído prácticamente la obra de él, es muy numerosa. Si yo me pusiera a dar el currículo completo de Omar Jaén Suárez, llegaríamos a las 6 de la tarde en la presentación. Así que voy a decir nada más primero que tiene el título de doctor en Geografía e Historia, el título, lo que llaman el doctorado de Estado, que no lo tiene de verdad hasta ahora ningún panameño. Es el título que pide el Estado francés cuando se hacen estudios profundos del doctorado de varios años, y él lo tiene por la Universidad de París, de la Sorbona. Pero aparte de eso, de los cargos que ha ocupado, ha sido, bueno, aparte de conegociador, él ha sido viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en Francia. Pero para mí, el valor más grande que él tiene es la cantidad de libros que ha hecho. Nadie como él ha escrito la historia de los dos periodos más importantes de las negociaciones de los tratados. Hubo varios tratados anteriores, pero los dos más importantes fueron los que ocurrieron entre el 60 y el 67. Tiene un libro sobre eso. Y los que van entre 1970 y 77 con los tratados Torrijos-Carter. Cada vez que uno tiene que hablar sobre todo los tratados Torrijos-Carter, que fueron los definitivos, hay que consultar la obra de Omar Jaén Suárez. Aparte de eso, ha escrito libros sobre el canal. Tiene uno que pesa, creo que 4 libras y media,
pero está lleno de 9 libras, sí, 4 kilos y medio pesa el libro. Es un libro que lo editó un banco de República Dominicana, se llama El Canal de Panamá, Triunfo. El triunfo de la innovación constante. La innovación constante, que es lo que estamos. Ahora estamos metidos en el tema del agua, en el tema hídrico y en explorar una nueva cuenca hidrográfica. El Canal de Panamá, si quiere seguir teniendo éxito, tiene que seguir desarrollando obras, tareas, y eso requiere previos pensamientos y estudios y análisis. Y bueno, aparte de esos libros, ha escrito un libro maravilloso que es La población del Istmo de Panamá, del siglo XVI hasta el siglo XX. Es un libro maravilloso y él ahora se va a disgustar conmigo porque uno de los pedazos de lo que él ha escrito, trozos sueltos, es un artículo maravilloso que se lo recomiendo, que está dedicado a Marguerite Yourcenar. Sí, yo creo que ningún panameño, hemos escrito los panameños o han escrito los panameños sobre muchas cosas, pero de esta eminente escritora francesa poco se había escrito y este panameño Omar Jaén Suárez lo hizo. Así es que me siento muy orgulloso de presentar a este gran amigo, gran panameño, gran escritor, gran conocedor de nuestra historia y muchas veces bastante crítico. Muchísimas gracias al doctor Aristide Arroyo y al doctor Omar Jaén por estar presentes hoy compartiendo este escenario y Hablemos del Canal. Hace un par de años con el doctor hablábamos, venía la celebración del Bicentenario, los 200 años de la independencia de Panamá de España y en esas pláticas comenzamos a conversar y particularmente me llamaba la atención algunos temas y algunos asuntos importantes del siglo XIX. Siempre en las escuelas habíamos hablado del siglo XIX, nos independizamos de España, construimos el ferrocarril, llegaron los franceses, nos comieron el mosquito, vino la separación, unimos a Colombia y inauguramos el canal. El siglo XIX es tan interesante, tan rico y tan poco discutido y un poco la razón por la que estamos aquí. Hagamos un viaje en el tiempo, doctor, ¿no? Y entonces viajemos al siglo XIX. ¿Qué pasaba en ese contexto de la independencia, justo cuando Panamá se independiza, surge la Sociedad de Geografía de París? ¿Cuándo surge la idea de un canal por Panamá? ¿Cuál es el rol de esta sociedad de geografía? ¿Es un canal francés o es un canal norteamericano o es el canal panameño? Buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias al presidente Arroyo por sus amables palabras de presentación. Y yo quisiera primero decir cuánto me complace estar aquí en este ciclo de conferencias que ha inventado el ingeniero Acosta, que le ha dado a la biblioteca del Canal de Panamá, otra dimensión, otro tamaño, y la ha puesto realmente en el primer plano de lo que es la promoción cultural en Panamá. Yo creo que debemos agradecerlo. Yo quisiera agradecerle eso que ha hecho hasta ahora. Segundo, yo quisiera aprovechar esta tarde para rendir un homenaje muy especial, por lo menos así yo, por eso he aceptado estar aquí, a Francia. Mañana se cumple pues un aniversario más de su fiesta nacional y quería aprovechar esa ocasión para rendir este homenaje a Francia, un país que tanto le ha dado al mundo y a Panamá. Yo creo que puedo decir, sin sonrojarme, que el Canal de Panamá es hijo primero de Francia. Sin los franceses, quién sabe qué hubiera sucedido, pero posiblemente ni siquiera el canal por Panamá. Y en efecto, desde finales del siglo XVIII, ¿no? En plena ilustración, ya hubo los primeros atismos, hubo gente en Francia que planteó esa idea, la idea de un canal por Panamá. Luego, pues, Panamá se independiza de España, como todos sabemos, en 1821.
una efeméride que no ha sido suficientemente, a mi juicio, considerada en Panamá. Esa fue nuestra independencia y es la efeméride que nos une al resto de gran parte de Hispanoamérica. Después, la separación de Colombia y la creación de la República de Panamá simplemente dejó de lado una fecha que es fundamental para nosotros, que es la que nos hace profundamente hispanoamericanos. 1821, cuando se independiza México, prácticamente la mayor parte de la fachada del Pacífico, ¿no? de Hispanoamérica. Se independiza Centroamérica, Panamá, Ecuador, entre el año 20 y el año 22, de manera que vamos a ponerlo, el 21 en el año 20 fue Guayaquil, es decir, la costa, y en el año 22 fue la sierra, vamos a ponerlo, pues el 21 es el promedio. Perú, de manera que, bueno, aparte de República Dominicana también, ¿no? Ese fue su año. De manera que en ese momento, justo unos días después de la independencia de Panamá de España, se crea la Sociedad de Geografía. La Sociedad de Geografía es la primera del mundo, la primera institución de esta naturaleza encargada de difundir el conocimiento geográfico, y se crea en París. Por eso no es la Sociedad de Geografía de Francia o de París o de ninguna parte, es la Sociedad de Geografía porque no había otra. Las que se fundan, ¿no? Posteriormente, cada uno va a tener su coletilla, es decir, es la de Berlín, la de Londres, la de México, ¿no? la de Brasil, en fin, etcétera. Todas las demás fueron, la segunda creo que fue casi 8 años después, la de Londres en el año 31, 10 años después, etcétera. De manera que la ciudad real, no de Londres, de manera que esta sociedad se funda con lo más granado de lo que era la ciencia de la época. Los científicos sobrevivientes, ¿no? En esa época, que fueron con Napoleón Bonaparte a Egipto, a finales del siglo XVIII, creo que en 1798. Todo ese grupo de científicos importantísimos, ¿no? Que comenzaron la egiptología, por cierto, entre otras cosas, fueron los fundadores de la Sociedad de Geografía. Y en el siglo XIX, ¿no? Y es todavía hoy, pues por supuesto, la decana del mundo, ¿no? Es la referencia, que celebró en el año 21 sus 200 años. Yo estuve ahí representando a Panamá como miembro de honor. Solamente somos 7 latinoamericanos que hemos sido nombrados, entonces me invitaron y fui allá. Para tener una presencia también de Panamá. Fui a título personal, les advierto. Pero bueno, además usted es miembro de los pocos latinoamericanos miembros de la sociedad. De los 7, del miembro de honor nada más. Bueno, el asunto, y de los 40 y pico en todo el mundo, el asunto es que en esta sociedad van a estar presentes, serán presidentes, personalidades importantísimas del siglo XIX, de las ciencias geográficas, de las ciencias en general. Por ejemplo, Humboldt fue uno de sus presidentes, y de Lesseps fue su presidente cuando reúne el Congreso en 1879. Desde la Sociedad de Geografía, en realidad, se encarga a Napoleón Bonaparte y a Armand Reclus, el geógrafo, para que vengan a Panamá a hacer las investigaciones durante 2 años en el Istmo, para poder entonces tener suficientes informaciones para que los sabios y representantes de decenas de naciones que se reunieron en la Sociedad de Geografía, precisamente en sus salones, en mayo de 1879, pudieran tener elementos de juicio para tomar decisiones. Allí se decidió la construcción de un canal por Panamá, por la ruta que sigue el canal actual, de manera que no solamente el canal de Panamá es hijo de Francia, sino que también es hijo de la Sociedad de Geografía. Ese fue el lugar, desde ahí partió este canal que estamos viendo hoy, ¿no?
Ese, en fin, para darle la perspectiva, ¿no? De cuál era. Pero bueno, ya se inaugura Suez, aparece el... Sí, ya Suez se inaugura creo que el 68, 1968, 69, en el año 69, y ha terminado pues esto del Lesseps, ha tenido un gran éxito, y este hombre con este enorme prestigio y esta energía increíble, es una energía pero sobrehumana, es el promotor principal de este proyecto. Un proyecto que nació con un solo defecto, un defecto fundamental, y era el canal a nivel del mar. Ese fue el proyecto de Lesseps, y eso fue quizás lo que lo llevó. Pero bueno, un poco también en el desconocimiento de la geografía, bueno, la hidrografía, todo, de la dinámica de los trópicos, del Chagres. Sí, claro, por supuesto. Hombre, conocían cómo era Panamá, había mapas, se habían hecho mapas de Panamá. Había mapas de mediados del siglo XIX. Recuerden que para el ferrocarril se hicieron mapas muy detallados de toda esta área, etc. Hubo geógrafos, cartógrafos colombianos importantes, Ponce de León, etc. Codazzi hizo un mapa muy interesante de todo el istmo, dentro del gran proyecto de lo que era la Nueva Granada o la Gran Colombia, perdón, era Colombia, ya no era la Gran Colombia, y a partir de esas informaciones, de los mapas que existían desde mediados del siglo XIX, más los que se elaboraron, se confeccionaron posteriormente por estos exploradores que vinieron a Panamá, los exploradores franceses, ¿no? Por lo menos conocían un poco cómo era el trazado la ruta. Lo que no conocían, no se conocía suficientemente, pero casi nada, era todo lo que eran los fenómenos geomorfológicos en el trópico húmedo. Eso fue ese desconocimiento que luego se adquirió más bien en el siglo XX. En el siglo XX. Hablando pensando en el contexto del 19, entonces nosotros éramos parte de Colombia. Claro. Los norteamericanos tenían ya un proyecto construido, el ferrocarril. El ferrocarril se construye con acuerdos y tratados entre Colombia y los Estados Unidos. ¿Cómo los franceses llegan a tener una concesión o un permiso o una licencia para la construcción del ferrocarril, del canal? Y aquí le quería pedir algunas reflexiones al doctor Royo sobre el tema ese de geopolítica y los acuerdos estos que los franceses llegan con el gobierno colombiano, particularmente Lucien Bonaparte Weiss, que fue parte de los exploradores que vienen a describir el Istmo de Panamá, y que entonces la concesión Weiss es la que lleva el nombre justamente de este acuerdo entre Francia y Colombia. Doctor Royo. Sí, gracias. Muchas veces se ha dicho que Ferdinand de Lesseps es realmente el autor de la idea y de la construcción del canal francés, pero la figura de Lucien Napoleón Bonaparte Weiss, porque tenía un parentesco allí, fue fundamental. Así como se ha dicho que Humboldt, que nunca estuvo en Panamá, fue muy importante su opinión de que el canal se hiciese por Panamá. Armand Reclus hizo las expediciones y Lucien Bonaparte Weiss también. Así que el primer tratado que hay, hubo varios tratados, el primer tratado que Marc Banville me corrigiera la fecha, 1879 fue, el primer tratado se llama Salgar-Weiss, porque lo hace el secretario de Relaciones Exteriores de Colombia con Weiss. Pero bueno, aquí yo salto a decir lo siguiente: el gran error, a mi juicio, el gran error de los franceses fue un error de cálculo, tomando en cuenta la geografía de Panamá, todas las enfermedades que ellos nunca habían sufrido, porque no habían viajado, salvo un par de ellos, a estos lugares. No se sabía que el mosquito era capaz de producir la fiebre amarilla, ni siquiera la malaria. No había ese conocimiento científico. Pero el gran error, fíjense bien, un país donde ha habido una gran participación del Estado en las actividades económicas, Francia, y la tiene todavía, ese país, una empresa privada
constituida con el ahorro de los franceses, acciones que se vendían, luego terminaron haciendo acciones de lotería para tratar de revitalizar, de reponer capital que habían gastado. Pero un país como Estados Unidos, país del capitalismo, de los grandes empresarios, de los Rockefeller, etcétera, etcétera, ese país decide el Estado norteamericano construirlo. Con lo cual el Estado prácticamente tenía garantizada su finalización, su construcción y su final. En cambio, los franceses, la compañía privada, estaba dependiendo que a medida que iban gastando hubo también algunos despilfarros, hubo errores, tenía que volver a tratar de entusiasmar al ahorro francés para que se incorporara. Y ahí en la última ocasión, casi 1889 por ahí, ya no consiguieron más capital al borde de 1890, entonces se disolvió la compañía. Pero fue ese error de perspectiva que no tuvieron en cuenta. Sí, nosotros en las conversaciones previas, preparatorias de este conversatorio Hablemos del Canal, decidimos por la complejidad del tema, no dejar de mencionarlo, pero no desarrollar el tema financiero, que fue clave también para entender el tema del canal francés. Muy complejo. Muy complejo para abordarlo en el tiempo que nos queda también para tener esta discusión. Y queríamos referirnos más bien a esa historiografía, a la construcción de la historia sobre la presencia francesa en Panamá. ¿Dónde está la información que permiten a los investigadores y a los estudiosos documentar el tema del canal francés? Esa es una de las cosas que nos interesaba conversar. ¿Qué trajeron los franceses a Panamá? ¿Qué nos dejaron? Mirándola desde una perspectiva mucho más amplia y más universal, ¿qué pasó con la presencia francesa en Panamá? ¿Cuál fue el legado de los franceses en Panamá? ¿Dónde está la información? ¿Cuál fue ese legado de los franceses? Sí. Bueno, primero yo hago un pequeño paréntesis. En efecto, es un error. El problema de los franceses desde el Lesseps fundamentalmente fue un error de cálculo. Claro, el error de cálculo porque él tenía la experiencia del canal de Suez, que era un canal en un medio natural muy diferente, ¿no? Una geografía completamente diferente, mucho más plana, era desértica, etcétera, paredes verticales, no hay derrumbes porque no hay casi precipitaciones. En Panamá era todo lo contrario. Entonces, calcular un canal que usted tiene, como el canal de Corinto, ¿no? 2 paredes verticales, con un canal muy abierto, bueno, todo esto tiene que excavar, y eso no estaba calculado, y eso tiene su costo enorme. Ese fue uno de los problemas. Segundo, si era un canal a nivel del mar, era todavía más profundo, la excavación era todavía muy superior. Ese fue el problema fundamental. Bueno, en fin. Cierro paréntesis. ¿Dónde está la información? Yo he estado, buscando últimamente un poco, qué es lo que se ha escrito, quiénes han escrito sobre la historia del canal francés. En realidad hay prácticamente los historiadores profesionales no han escrito una obra sobre el canal francés. Es más, sobre la historia del canal. Uno busca y busca, no lo encuentra. En España, un filósofo, qué sé yo, en Estados Unidos han sido sobre todo gente que no eran historiadores profesionales, eran expertos en lengua, periodistas, qué sé yo. El más completo es lo de Mack, Gestle Mack. Entonces, yo les traje aquí hasta los libros para mostrarles. Sí, esto es La Tierra Dividida, ¿no? Que aquí se publicaron dos ediciones en español, esta está en dos volúmenes. En realidad, Macaulay, que es el más conocido, prácticamente lo copia, casi que textual, de manera que este periodista no inventó nada, ¿no? Sí, pero lo copia, es casi que textual en muchas partes de lo que publicó. Esto se publicó, con motivo de la celebración de los tratados Torrijos-Carter.
porque hubo un enorme pues, interés y tenía un mercado, etcétera. Fue un negocio, un muy buen negocio editorial, sin duda. Pero este libro ya es del año, creo que 46, 43, 44, perdón, fue por 44, fue publicado en 44. Y entonces aquí tenemos Cadia Catay de Mais Duval, ¿no? Que es la historia diplomática del 46, creo que es 46, 48. De esa época, de todas maneras. Eso es lo que hay realmente, lo más cercano, ¿no? Lo más completo, pero muy incompleto, por supuesto. No eran historiadores profesionales y falta mucha cosa. ¿Dónde encontrar información para atacar ese tema? Que se lo dejo a los historiadores jóvenes, por supuesto, ¿no? Primero, los franceses hicieron un canal, ellos vinieron aquí, primero la Compañía Universelle, ¿no? Era una empresa que era la que tenía las acciones, que presidía Fernand de Lesseps. Pero ellos subcontrataban a diversas empresas para que la excavación, compraron el ferrocarril de Panamá, que era fundamental también para construir el canal a los americanos, que fue una empresa privada. Eso no fue un asunto público, ¿no? La empresa del ferrocarril de Panamá, de los Estados Unidos, era una empresa privada. Muy rentable, que fue un negocio maravilloso en el siglo XIX, los que construyeron el ferrocarril, ¿no? Y pagaron carísimo por él, por cierto. ¿Dónde está? Los franceses son muy burocráticos. Es más, las potencias coloniales las fueron todas. España igual. España fue una potencia colonial que dejó registros muy detallados de todo lo que hacía. Tenía toda una burocracia en los territorios que ocupaba desde el siglo XVI. De manera que en el siglo XIX, bueno, Francia era todavía mucho más detallado. Todo lo que, y toda esa información estaba en archivos. Estaban en París. Los americanos, ¿qué hicieron? Y esto es uno de los grandes valores de lo que dejaron los franceses, los archivos. Los americanos lograron avanzar con mayor rapidez y quizás menor costo porque existía la experiencia francesa. O sea que ellos no partieron de cero, no solamente en la parte de excavaciones, pero sobre todo experiencias, ¿no? Todos los detalles que dejaron los franceses en sus archivos riquísimos y muy documentados, súper documentados, desde todo punto de vista, documentos técnicos, todo eso increíble. Más fotografías, hay series de fotografías, pero centenares de fotografías. Pero de la época. añadiría, doctor, también que la calidad del personal, del personal técnico humano que llega también al proyecto era... Es de primerísimo. Era lo mejor que salía de las mejores escuelas de aquella época. Está hablando del final del siglo XIX. Las mejores escuelas de ingeniería del mundo y de medicina eran las de Francia, eran de París, ¿no? L'École Polytechnique, l'École de Pont-Chausset, etcétera, era lo mejor, consideraba lo mejor. La École de Médecine, ¿no? de París era lo mejor que existía en el mundo, o sea que era la referencia máxima. De manera que ellos mandaban aquí a los jóvenes ingenieros que tenían la mejor, y dejaban, por supuesto, todo esto, lo mandaban a Francia, esta información a los archivos. Yo recuerdo que en la Sociedad de Geografía, que tienen un archivo especial dentro de la Biblioteca Nacional de Francia, que es la segunda biblioteca más grande del mundo, existe una sección, yo recuerdo que en el viejo lugar, en la de Richelieu, y en el nuevo edificio, tiene un sector solamente dedicado a Panamá, pues al tema del canal de Panamá, perdón, a la ciudad de Geografía, y la ciudad de Geografía ahí tiene una sección importante sobre el canal de Panamá, y tiene una colección de fotografías en placas de vidrio impresionante, enorme, gigantesca.
Yo recuerdo que el presidente de la Sociedad de Geografía hace muchos años me llevó una vez a visitar esta colección y me abrió todo. ¡Wow! Aquello era fenomenal. Y yo hasta le propuse en aquella época, aquí a las autoridades de Panamá, que ellos estaban dispuestos a entregarme una copia de todo, pero aquí como que no sé qué pasó. Bueno, a propósito de las fotografías, parte de lo que está proyectándose acá en la pantalla son imágenes que descargamos del repositorio de la Biblioteca Nacional de Francia. Hay un archivo ahí disponible público sobre el canal francés, y a la cual pues estamos aquí compartiendo en el Hablemos del Canal, y haciendo el comercial también sobre los lugares de información. La Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari tiene el privilegio de ser custodio de 2 colecciones de la memoria del mundo. Justamente tenemos los anuarios completos registrados por los franceses, 12 tomos que están aquí expuestos al final de la sala para que los puedan apreciar, y tenemos también una colección también muy amplia de un doctor Muró, que donó hace un par de años también toda la documentación que recoge de semanarios, libros, documentos. Son más de 250 documentos del periodo del siglo XIX que describe el auge y no me gusta la palabra pues caída del canal francés, porque yo creo que el canal ni francés cayó, y el canal, como bien dice el doctor Jaén, es el canal que tenemos nosotros acá. Doctor, perdone que le saque ahora de la cancha, pero hablemos más de los aportes del... Déjeme terminar por favor. El tema de los archivos tan importantes que fueron para los americanos. Los americanos lo primero que hicieron fue comprar todos los archivos, ¿no?, que eran propiedad de la compañía Nouvelle, pero ya la Universal ya había quebrado, por un lado, y estudiarlos. Eso fue lo primero que hicieron, estudiar detenidamente los archivos, qué había sucedido. Por ejemplo, aquí se habla mucho del éxito del doctor Gorgas. William Gorgas tuvo un gran éxito en el saneamiento, ¿no? Pero ¿por qué tuvo ese éxito? En parte, porque lo primero que hizo fue ir a ver los archivos franceses sobre el tema de la mortalidad y la morbilidad en la época francesa, ¿no? Y él fue a París y él estudió todo, y además publicó un libro en 1908, si no me equivoco, Sanitation en Panamá, ¿no? Muy importante, ¿sí? Porque ahí está la información, es decir, sacó toda la información estadística. ¿Por qué había pasado esto? ¿Qué había pasado en la fiebre amarilla? ¿Cuántos habían muerto? ¿Cuántos no? ¿Qué sé yo? Los hospitales, doctor. Y toda esta información es cierta. Después se inventaron, bueno, en el momento, y después se inventaron toda clase de disparates sobre la mortalidad en Panamá. Pero primero yo hice una investigación aquí en Panamá, porque aquí también hay informaciones importantes. Durante el siglo XIX, en la década de 1880, la Gaceta de Panamá publicaba todos los meses, todos los muertos, todas las personas que enterraban, ¿no? Y aparece el nombre, la nacionalidad, la edad, la causa de muerte, el lugar donde se enterró, en fin, todos los detalles están allí, persona por persona, uno por uno. Y coincide todo lo que aparece allí con lo que sacó el doctor Gorgas de los archivos franceses, de manera que son archivos e informaciones muy importantes que le sirvieron a los americanos para lograr el éxito. Parte del éxito de los americanos de hacer más rápidamente y quizás con menos costos fue porque tenían esa experiencia francesa a mano para poder entonces organizarse mejor y tomar decisiones más sensatas y mejores. Perdón. Sí, los hospitales, doctor. Bueno, salud pública, sí, claro. Tecnología. Sí, bueno, los franceses aquí enviaron a lo mejor que tenían, esa es la verdad. Y lo mejor que tenían era lo mejor que existía en el mundo. No era el elenco técnico de ingeniería y el elenco de medicina era el mejor del mundo que existía en aquella época, ¿no? Aquí, lo primero que hicieron fue construir hospitales, ¿no? El problema de la mortalidad, en fin, el problema de la salud pública lo abordaron por allí.
El hospital de Notre Dame du Canal, ¿no? Encargado, eran 70 edificaciones de madera, era un hospital de madera aquí en el Cerro Ancón, está el Gorgas, y este hospital estaba regentado por las hermanas de San Vincent de Paul, ¿no? Que habían llegado en 1875, en realidad ya estaban en Panamá, o sea que tenían una pequeña experiencia de cómo funcionaba esto, ¿no? Cuando Gorgas vio estos hospitales, dice, pero este es el mejor hospital que existe en el mundo, en toda la región. Lo que él conocía, no conocía nada mejor, ni siquiera en Estados Unidos. Y eran los mejores hospitales que existían en el trópico. Un hospital aquí, un hospital en Colón, un lugar en Taboga, que era para más bien convalecientes, ¿no? En la islita, en el peñón ese que está al lado. Etcétera, ¿no? De manera que ellos aquí sí trajeron lo más avanzado que existía en la época en el mundo en el tema lo que no sabían era, por supuesto, el vector que lleva la fiebre amarilla y la malaria. La malaria es todavía más importante, era más mortal que la fiebre amarilla. La fiebre amarilla en realidad, bueno, la fiebre amarilla mató mucha gente, pero no tanto como se cree. Y mataba sobre todo gente que venía de Europa que no tenía inmunidad porque no lo habían sufrido de niños, ¿no? Mucha de la población panameña no le importaba porque habían sido picados por los mosquitos y habían sobrevivido de niños a la fiebre amarilla. Eso había sucedido aquí y en toda la región, en el trópico, ¿no? Pero en Europa no. Entonces, claro, estos jóvenes venían de Europa, caía el mosquito, si no tenía, además, tenía mala suerte de que tenía un sistema inmunitario que no era suficiente, se morían rápido. Pero tampoco era que eran tantos muertos, no. En Francia inventaron que hubo hasta 200.000 muertos. No. Aquí yo calculé en fin, porque viendo lo que dicen los archivos de la compañía, tantos muertos, que el doctor Gorgas recogió además, más calculé también los archivos de la ciudad de Panamá, en fin, aquí todo se anotaba, todas las defunciones en Panamá, y en realidad las tasas de mortalidad en esa época, en los años 80, eran elevadas, cierto, pero eran comparables a las tasas de mortalidad en los barrios bajos de Londres y de París. No es que se moría más gente que en esos barrios, que eran importantes, y en Nápoles, y qué sé yo, en la mayor parte de Europa. Esa fue lo que pasó. La malaria mataba más que la fiebre amarilla. Y mataba mucho más la disentería y las enfermedades relacionadas con el agua. Con el agua, exacto. En fin, ese tipo de cosas, ¿no? Eso fue la tuberculosis también. La tuberculosis mató en Panamá hasta entrado el siglo XX. Mucha gente aquí se moría de tuberculosis. Doctor Royo, hablando de la gente, poco ha tenido la gente, y tal vez quedan en la historia de Piedra del Bronce, figuras como Pedro J. Sosa, como parte de ese equipo, y fue el único ingeniero panameño que participa en la iniciativa francés. Cuéntenos de Pedro J. Sosa. Sí, pero antes de entrar en Pedro J. Sosa, déjame añadirle un poquitito a Omar. Como estamos conversando, sí. Adelante. Pero los franceses también cometieron algunos errores. Pero los errores, por supuesto, no fueron productos de sus conocimientos, sino producto de la ignorancia que había en ese entonces sobre algunos temas de enfermedades y de médicos. Ellos, por ejemplo, no pusieron mallas. Construyeron unas casas bien bonitas, sobre todo en el área de Ancón, donde construyeron el bellísimo hospital, pero no ponían mallas en las ventanas porque no se sabía que el mosquito les iba a producir estas enfermedades. Y quería añadir algo también, Gorgas, que ya tenía conocimiento de los experimentos que había hecho el doctor Finlay. No se puede hablar del canal si no se habla del doctor Finlay, del canal después de los franceses. Él se fue a Cuba y pasó varios días en Cuba con Finlay y quedó convencido cuando los médicos en su mayoría se burlaban de Finlay diciendo que no tenía ningún argumento científico, no tenía ninguna sustentación científica, sus argumentos, él sí creyó en él. Y cuando los norteamericanos se convencieron de eso, comenzaron a regar DDT, pusieron mallas.
Y los franceses, por ejemplo, en las camas de los enfermos ponían unas vasijas para las patas para que no subieran las hormigas. Usted lo dice. Y no subían las hormigas, pero los mosquitos se metían allí. Claro. Así que era un nido también para las enfermedades. Sí, de Aedes aegypti, era el mosquito de las aguas limpias. Sí, el otro, el anófeles no, es del agua sucia. Entonces, este escenario sirve sirve para validar el tema del vector y la transmisión de estas enfermedades a través del mosquito. O sea, que diríamos que el canal tiene ese regalo, digamos, o ese aporte también a nivel universal sobre el tema de enfermedades tropicales. Fue una tragedia, sí, porque se dice que de cada 5 franceses que vinieron, 4 no regresaron a Francia. No, eso no es cierto. Eso es falso, todo eso es falso. Sí, todo eso es falso. Que se salvaron más. No. Hay una cosa interesante, y es que lo que hizo Finlay y sus colegas en La Habana, porque él no fue solito, ¿no? Fue otro también en La Habana, que llegaron pues bueno, yo diría que, bueno, al convencimiento de que ya, eso los quito. Eso ya venía de hacía varias décadas. Había médicos en Estados Unidos y hasta en Francia que habían dicho que eran los mosquitos los vectores, pero no les habían hecho caso, ¿no? Parece mentira, pero que pueda prosperar una idea nueva, siempre hay resistencia, ¿no? Lo mismo que hubo resistencias en Panamá. Los franceses podían limpiar y sanear el área que estaba bajo concesión, pero no las ciudades de Panamá y Colón, que no, es decir, no tenían ningún poder sobre eso. No fue lo mismo los americanos que tenían el tratado del 1903. Los americanos pudieron actuar en la ciudad de Panamá y Colón por eso, y encontraron muchísima resistencia en la población. La población fue un problema, todo el esfuerzo de fumigación y de saneamiento en la ciudad de Panamá y Colón por parte de la población nativa, sin nosotros, ¿no? Es decir, fue tremendo. Tuvieron que hacer prácticamente porque la gente no se resistía a permitir, bueno, lo vemos en la basura hoy todavía, en el siglo XXI. Bueno, lo mismo sucedió a principios del siglo XX, pero en ese momento los americanos sí tenían, ¿no?, el garrote para obligar a la gente a que actuara, ¿no?, para el saneamiento. Eso fue una realidad que prácticamente todo el mundo desconoce. El Ferdinand de Lesseps llega con los técnicos del canal a Panamá, llegan ese gran momento de recibimiento de Ferdinand de Lesseps en la ciudad de Panamá. Además, él viene con los representantes, incluso los fabricantes de maquinarias que habían trabajado con él en el canal de Suez. O sea, Panamá es escenario de esta irrupción de tecnología, de punta, la innovación el triunfo de la innovación constante, libros que estamos esperando acá, que también es parte del acervo bibliográfico de la biblioteca, también acá lo reclama el doctor en la mesa como referencia. Hablemos de esto, de estas tecnologías, porque a veces no entendemos o no dimensionamos o no percibimos la importancia que fue este lugar como escenario de esa irrupción de tecnología a finales del siglo XIX. Cuando Omar Jaén habla de los ingenieros graduados en la Escuela de Puentes y Caminos, habla de ingenieros que eran formidables, y ellos incluso hicieron una buena parte del canal. Hicieron, creo que un tercio, por ahí dejaron hecha. Un error que yo creo que cometió Ferdinand de Lesseps fue haber creído que el canal a nivel era el importante. Sobre eso ha habido estudios y ha habido comisiones, y siempre se ha desechado la idea del canal a nivel, que sería el ideal, porque un canal que depende de esclusas está dependiendo también de la lluvia. En cambio, un canal a nivel depende de los mares, y en los mares creo que siempre habrá agua. Entonces hubo que cambiar del canal a nivel al canal por esclusas. Las esclusas, por cierto, las construyó Gustavo Eiffel. Estaba construyendo la famosa torre de París, pero él no era ingeniero, pero era un gran experto en construcciones metálicas. Sé que aquí intervino mucha ciencia, mucho conocimiento y alguna que otra locura también,
Me imagino que la mayoría aquí conocerá lo que llamaron la folie, que en francés quiere decir la locura de Jules D'inglés. Jules D'inglés llegó... La folie. La folie, sí, lo llamaban así, porque hizo una mansión, una casa muy buena, pero él trajo a su esposa, a 2 hijos, una mujer, al novio de la hija, y compró un poquito de ganado, unos caballos, y se le fueron muriendo la esposa, las hijas, el novio de la hija. Él terminó metiéndole un balazo a los caballos y cogió el primer barco y se regresó a Francia. Me imagino que muchas tragedias de esas. De la historia, bueno, de la historia del canal francés quedan los muertos, los mitos de los muertos, que acá el doctor tiene ya que nos ha aportado. También quedaron cosas de los franceses en Panamá que tampoco se hablan y se documentan, y yo creo que era pertinente Yo me voy a meter en un terreno bien escabroso ahora. A ver, doctor. Y quiero que lo oigas bien, Adalena Porras. Belisario Porras hizo una plaza maravillosa, maravillosa, que todavía sigue siendo hermosa, con Octavio Méndez Pereira, que escribió una reseña de la historia del canal. Bueno, la primera vez que yo fui a Francia, yo quise a París, yo quise ver la calle Panamá. Francia, París, que tiene unas calles tan bonitas, es una ciudad maravillosa, la calle Panamá era quizás de las más horribles de París. Quedaba por un mercado con un poco de tiendecitas, con especias, gente vendiéndote pantalones y camisas y cosas de esas. Y ahí en la calle. Entonces, cuando yo estuve de embajador, muchos años después, en los 3 años que estuve, me encontré que cerquita de la embajada en la Avenida Sufrán, ahí había una esquina que no tenía título. Y me costó 3 años, pero lo conseguí. Esa placita se llama República de Panamá. Exacto. Que tú la viste después cuando tú fuiste el metro está ahí. Bueno, ese fue para mí. Elevado. Pero los franceses sí tienen como un sentimiento de fracaso, a pesar de que no fracasó el Estado francés. No. Fracasó una empresa privada que trató de revivirse y no lo logró. Y ese sentimiento de fracaso ha hecho que nunca en Panamá haya venido un presidente francés. Pero bueno, ese también como lo que pesa, el que escribe la historia son los que triunfan sobre el proyecto. En el caso tal de la apertura del canal, fueron los norteamericanos los que abren el canal en el 14, en desconocimiento o tal vez ignorando en esa construcción de la historia o en esa historia que nos cuentan la importancia que tienen los franceses en este primer inicio. Y yo quería, y vuelvo y insisto, rescatar la figura de Pedro J. Sosa, por ejemplo, que nos queda nada más el recuerdo del nombre de la escuela y un poco la historia de Piedra. ¿Quién era Pedro J. Sosa? ¿Cómo se involucra? ¿O usted quiere abordar otra cosa, doctor? Sí. Es que voy a terminar lo que dijo el presidente Royo. Y después voy con Pedro J. Sosa. Por favor. Dice que nunca ha venido a Panamá un presidente francés, un jefe de Estado en ejercicio, por supuesto. Sí. Pero es que nunca había venido ni siquiera un ministro en ejercicio de Francia. Nunca había venido a Panamá. En todo el siglo XX, hasta que en 1979, siendo presidente Aristide Royo, venía el centenario de la primera palada del ESEPS, bueno, que fue simbólica, ¿no? Aquí en la entrada del Río Grande. Entonces yo le propuse, vamos ya, el tema con los Estados Unidos ya se resolvió, ya llegamos ya entraba en vigencia en el 1 de octubre en los tratados de Torrijos-Carter. Vamos a hacer algo para poner a Panamá en el mapa diplomático, ¿no? De una manera positiva. Entonces yo le propuse, vamos a invitar a los franceses y a los americanos a Panamá para que hacen una ceremonia, ¿no? De esa ocasión. Y de paso una gran exposición en el Museo del Hombre Panameño, que estaba en esa época la doctora Reina Torres Arauz, ¿no? Que era la que dirigía aquello. Bueno, vamos a ver, y vamos a invitar a que manden un representante de alto nivel, primero de Washington y después. Entonces a mí digo, yo voy a ir. Él me mandó, el presidente dijo, anda tú allá. Yo fui a Washington primero, porque primero había que lograr que los americanos enviaran algo. Entonces ellos decidieron enviar al secretario de Transporte
que era el ministro de Transporte, ¿no? Por supuesto, después fue yo a París, entonces allá les dije, bueno, están ustedes invitados, pero les advierto, los americanos van a ir a el secretario de Transporte, y los franceses, para no quedarse atrás, mandaron a su ministro de Transporte. Fue la primera vez que vino un ministro de Francia en ejercicio a Panamá. Y en efecto, en enero del año 80 tuvieron lugar las ceremonias. Entonces le propuse, además, vamos a hacer de este edificio, que fue la primera oficina de los franceses y la primera de los americanos, que era el correo, no eran los correos en aquella época, en un museo, el Museo del Canal Interoceánico. Eso fue lo que yo le propuse. En efecto, el presidente aceptó y por eso se hizo la ceremonia, justo la primera ceremonia. Una en Amador, al principio de la calzada. Al principio de la calzada hay una placa, ¿no? Y después otra ceremonia en la escalinata del Museo del Canal Interoceánico. De ahí partió el Museo del Canal Interoceánico, etcétera. Bueno, que tuvo hasta que llegó en el año 96, creo que fue inaugurado por 97, por Pérez Valladares. Pérez Valladares, sí. Pero así fue la historia. O sea que ni siquiera un ministro había venido aquí. Ni un presidente. Hasta ahora estamos esperando que un presidente. Lleguen. Viajemos de nuevo al siglo XIX. Bueno, y después ya han venido otros, ha venido ya el ministro de Relaciones Exteriores, estuvo Fabius, Laurent Fabius estuvo en Panamá, lo recuerdo, sí, hace ya, en la época de Mitterrand. Fabius fue, sí, socialista, ministro socialista. Volvamos al 19 y hablemos de Pedro J. Sosa, que a lo mejor el hombre me está como conversando al oído, me está rumorando al oído. Me voy a introducir con Pedro J. Sosa porque hay tanta cosa que conversar sobre el tema y tantas aristas que el Omar me va a tema nos repetir trae. seguramente por eso, pero voy a hablar de Pedro J. Sosa porque yo estudié 6 años en la escuela Pedro J. Sosa, hice mi primaria ahí. Él fue creo que el primero y único ingeniero panameño que participó en la época de los franceses. Incluso los franceses lo mandaron un par de veces a Francia en algunas misiones para allá, pero naufragó el barco en que él, Lutupo, tiene un nombre raro que no recuerdo, pero naufragó el barco. Y tengo entendido que el Cerro Sosa no fue un homenaje posterior, sino que él estaba como en vida todavía cuando los franceses bautizaron ese cerro con el nombre de Sosa. Así es, bueno, eso fue una tarea. Antes de los americanos. Fue una tarea que me encomendó justamente el despacho suyo de la Junta Directiva sobre el tema del origen del Cerro Sosa. Era Cerro Gavilán en sus inicios y luego aparece como Cerro Sosa. Entonces también aparecen otras cosas que son interesantes y que tal vez, pues, no sé si valdría la pena comentar, porque la descripción del territorio, como bien lo expresaba el doctor al inicio de la presentación, cuando Panamá está siendo descrito por el mundo de la ciencia y de la geografía, quien viene a Panamá a describir el territorio es el que también en algunos casos le pone los nombres o les cambia los nombres a los territorios de Panamá. Colón en su inicio fue Aspinwall y luego cambia a Colón. Cerro Gavilán, primero Cerro Sosa hoy, fue antes Cerro Gavilán, y así aparece también una serie de nombres que incluso otros desaparecen, como el Río Grande, que lo engulle el paisaje y la propuesta tecnológica posterior del canal. Entonces sí es otro tema también muy interesante de no dejar de perder de vista dentro de ese... Sí. Ahora, Pedro J. Sosa, el ingeniero Sosa fue el representante de Colombia en el Congreso de la Sociedad de Geografía en 1879. Fue el único representante de Colombia. O sea que él estuvo ya desde el principio muy involucrado en esto, ¿no? ¿Él hablaba francés? Sí, seguramente. Sí, seguramente. Y él creo que naufragó con el hijo, con un hijo. El Aburió se llamaba el barco que naufraga en el Atlántico. Ahora, un detalle del Cerro Sosa. Los terrenos del Cerro Sosa, ¿de quién era el propietario en el siglo XIX? Buenaventura Correoso. Ah, caramba. Él era el propietario. Aquí se ha inventado un mito, que Buenaventura Correoso era un líder mulato del arrabal. Es completamente mentira, es falso. Buenaventura Correoso primero era un hombre del casco viejo,
Su abuelo fue el último notario colonial, miembro del Cabildo. No, eso no puede ser ningún mulato del arrabal miembro del Cabildo en esa época. Primero. Segundo, era un hombre de tierra. Era un hombre rico, sí, un hombre, sí, como no, tenía propiedades en la ciudad de Panamá y tenía propiedades en los pueblos del ferrocarril. No era ningún. Tercero, era padrino de un montón de gente del Casco Viejo. O sea que no era un muletito más que andar. Eso es uno de los inventos que aquí ha habido, tantos mitos que ha habido en la historia panameña, increíble, ¿no? Pero bueno, bueno, yo les quería mostrar solamente esto. Aquí, antes de que se nos pase, porque eso fue un tema que tratamos, el tema de la mortalidad. Yo hice aquí unas gráficas. Esto está desde 1978, les advierto, la primera edición de este libro tiene esta gráfica. La mortalidad en la época del canal francés y del canal americano, ambas. Primero, la mano de obra, año por año. Tasa de mortalidad de la ciudad de Panamá, la tasa de mortalidad de los empleados del canal y la tasa de mortalidad por malaria en Panamá. Aquí están todas las gráficas. Pero si la gente leyera, no inventara tanto disparate en los periódicos, aquí está eso. La información. Y acá también, en todavía, este librito que yo publiqué hace muchos años, ¿no? hay un ensayo, hay 5 ensayos nada más. Y uno de los ensayos es la adaptación biogeográfica de las nuevas poblaciones al medio natural del Istmo de Panamá desde 1880. Aquí está con todo, incluyendo las fuentes, ¿no? Todos los detalles del... esto lo publicó la Universidad de Panamá y Smithsonian. Fueron en 1900, esto es de 1981, fue el año 81. Aquí está toda la información estadística de lo que sucedió en esa época en las enfermedades, resumida, en base a varias fuentes. Una de las fuentes que les dije de los archivos panameños, ¿no? de la Gaceta de Panamá, etc. De la alcaldía. La alcaldía tiene un archivo con todos los muertos, qué sé yo, un archivo importante, son miles de miles. Tercero, los archivos los datos del doctor Gorgas, y hay un libro importantísimo que nadie conoce en Panamá, que es del doctor Simmons, James Simmons y sus colaboradores, creo que ha publicado en el año 36, que es Malaria en Panamá. En ese libro, es un libro importante, está una investigación exhaustiva de todo lo que pasó de la época, en toda esa época, incluyendo el canal americano. Ese libro creo que está en la biblioteca de Smithsonian. Hay un solo ejemplar en Panamá que yo conocí. Estamos acá desde la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari en este conversatorio sobre el canal francés, de la mano y de la voz del doctor Aristide Royo y del doctor Omar Jaén Suárez, quienes nos ven en las redes sociales de Facebook e Instagram. Síganos para seguir conversando y hablando del tema del canal francés. En estos momentos abrimos los micrófonos para interactuar con el público que está aquí presente en la Biblioteca Presidente Roberto F. Chiari para, si tienen alguna pregunta, vamos a ser breves en estas preguntas por beneficio del tiempo. Aquí a mi izquierda hay un micrófono, les pediría que se identificasen, dirigieran la pregunta concreta a alguno de los conversadores que tenemos en esta tarde. Bienvenidos entonces, los micrófonos están abiertos. La primera pregunta. Buenas tardes. Primero que todo, soy Ajax Alfonso Murillo Burgos. Trabajo en la sección de Meteorología e Hidrología. Y escribo en las redes sociales, en mi Twitter y todas esas cosas. Y resulta que ahora con la crisis del agua que tiene Panamá y que tiene el mundo, alguien me escribió, me dijo, ¿será que el gran francés tenía razón? O sea, la pregunta es tremenda, porque ¿será que el gran francés tenía razón de un canal a nivel? Porque un canal a nivel no necesita esclusas, no necesita agua. Lo que pasó, y le quiero hacer la pregunta a los doctores, es, a lo mejor el gran francés no tenía la tecnología de hoy en día,
pero a lo mejor si la hubiera tenido, lo hubiera ejecutado. Esa es la preguntita y tratar de responder a mis seguidores. Si el gran francés, ¿será que tenía razón ahora mismo? Por favor. Bueno, Gracias. ¿cuento yo o cuentas tú? Bueno, Oh. yo le contesto muy rápidamente. No tenía la plata. Tenía la tecnología, no tenía la plata. No, y le contesto yo también. Miren, hay un problema y es la preservación, primero, de la naturaleza. El canal tiene problemas de salinidad y tenemos que estarnos cuidando muchísimo del porcentaje de sal que se nos mezcla con el agua, porque el agua que tiene el canal fundamentalmente es para proveer a los panameños casi 2,5 millones de habitantes de agua. Hay que cuidar. Yo añadiría, recuerdo con el evento de la Purísima, que ha sido el canal se ha parado 2 veces en la historia de la operación del canal, para la invasión y para la tormenta de la Purísima. Entiendo, por lo que conozco y he leído, del problema que había con el diseño del canal a nivel, eran las grandes avenidas del río Chagres y un poco el diseño hidráulico de la presa arriba del Chagres, que crea el lago Alajuela, era un poco controlar las crecidas del río Chagres. Yo no sé un canal a nivel, cómo se comportaría con las avenidas del río Chagres. Está fluyendo por el cauce, por un canal a nivel, arrastrando sedimentos y toda la cantidad. O sea, yo realmente no visualizo En realidad los franceses, los papas, el conde de Lepinay, que fue desde luego la idea del conde de Lepinay era lo que tenemos actualmente el canal, como está de esclusas, pero en ese tiempo dominaban, tenían unos canales especiales para encauzar el río Chagres. O sea, el gran francés lo había contemplado. Lo había contemplado. Y la pregunta que también surge es, como ahora que Panamá está de moda o está en boca de todos por el problema del agua, y hasta nos han puesto una fecha de caducidad que para el 2035 ya dejamos de funcionar. Están otros, por la competencia, como el canal del Chocó. ¿Lo han escuchado sobre ese canal del Chocó? Tiene varias décadas y es un canal a nivel. Es un canal a nivel y al ladito de Panamá, en la Choc. Entonces, esa es la parte donde la gente nos pregunta, ¿será que el gran francés tenía razón? Porque ahorita, 150 años después, es posible proyectos en concepto de hacer un canal a nivel a través de la selva del Chocó. Rápidamente te quiero contestar que el canal a nivel no fue solamente una idea francesa. Es que también los norteamericanos, cuando llegan aquí en 1904, las primeras obras que tienen y en la idea es un canal a nivel. Y es luego que hacen varios estudios, ellos hacen un montón de estudios en 2 o 3 años, que escogen la solución del canal actual. Y luego, estudios repetitivos en los años 30, 40, 60 han evaluado las posibilidades con diversos medios de hacer un canal a nivel. Hasta en los años 40, que el átomo era de moda, se estaba imaginando hacer explotar unas bombas atómicas para excavar el canal a nivel. En Darién. Sí. Así que en un momento u otro, no es de excluir que se pueda hacer un canal a nivel de mar en Panamá. Y hay que pensar que el canal de esclusas, el proyecto de 1887 de Lesseps con las esclusas de Eiffel, era un proyecto que preveía hacer esclusas y luego excavar y bajar y en cada momento suprimir un nivel de esclusas. Había 10 esclusas y supuestamente iban a bajar cada año hasta llegar a nivel de mar. Sí, mire, el canal a nivel era fue un proyecto sobre el cual se habló mucho en los años 80. Yo tuve algo que ver con eso, porque cuando el presidente Arroyo era presidente me encargó de ser el vínculo con los japoneses. La comisión tripartita. Entonces, sí, exacto. Entonces, yo negocié con el embajador de Japón y con el jefe de Panamá Desk el acuerdo para incorporar al Japón a los estudios.
¿no? Porque los únicos que en fin, las partes del tratado eran Estados Unidos y Panamá. Japón no era para el tratado. Entonces, ¿cómo incorporar a Japón en aquello? No negociamos, llegamos a un acuerdo, en efecto, y Japón. En aquella época, la recuerdo perfectamente porque yo estuve en Tokio como 10 veces, sobre todo hablando con la gente de la Cámara de Comercio, que eran los que estaban detrás de este proyecto, y tenían la plata para hacerlo, y querían hacerlo. Ellos estaban dispuestos por razones de seguridad. Lo que me decían era, mire, en el Pacífico hay 3 salidas nada más, ¿no? El estrecho de Malaca, acá al sur, ¿no? El estrecho de Magallanes y el canal de Panamá. Si se cierran 2, nos queda 1. Si se cierran los 3, estamos fritos, ¿no? Es decir, lo que vamos a perder es gigantesco. La pérdida diaria de negocios por no poder salir o entrar al Pacífico es fenomenal. Entonces ellos pensaron, bueno, si tenemos un canal a nivel del mar por Panamá, mucho más ancho, es mucho más difícil cerrarlo que un canal a esclusas, que es mucho más frágil desde el punto de vista militar. Ellos estaban dispuestos a poner la plata, pero los gringos no querían. Ellos no querían por una razón muy sencilla, y era que geopolíticamente no querían tener a una potencia, otra potencia que era Japón, metida en este tema. Y entonces Panamá no tenía la fuerza, ni ha tenido la fuerza para oponerse a eso. Y durante años se hicieron los estudios, qué sé yo, y el estudio recomendó era lo que querían los gringos, que era el tercer juego de esclusas y no el canal a nivel del mar. Esa es la realidad. En los 4 años que yo llevo presidiendo la Junta Directiva tengo mi pregunta anual. Sí. Cada año yo pregunto por el canal a nivel. Y entonces me encanta oír las explicaciones técnicas que me dan y de la naturaleza y del lago Gatún y de los afluentes y de la contaminación. Entonces me lo comparan con el canal de Suez. Yo llevo ese sueño conmigo, el del canal a nivel, pero las respuestas que me dan los técnicos son tan contundentes que veo difícil que eso avance. Sí. Canal de esclusas, canal a nivel. En realidad, todo eso es un invento que después han impedido, en el fondo, y me lo explicaron en el Departamento de Estado, por qué no quieren el canal a nivel del mar en Panamá. Porque dice, el Congreso de Estados Unidos nos va a poner un real después que hemos regresado un canal a Panamá por un canal a nivel del mar. Pero mentira, era una respuesta para los bobos. En el fondo, no querían decir la realidad, que era que la presencia geopolítica de Japón o de cualquier otra potencia no era admisible para ellos. Entonces han inventado toda clase de cosas, y los ambientalistas y no sé qué, mil necedades. Pero en el fondo es una decisión de los Estados Unidos de no hacer un canal a nivel del mar por Panamá con plata de otra potencia. Y Japón estaba dispuesta a pagar completamente ese canal. Para ellos era pagar un seguro baratísimo, pero baratísimo. Y Panamá, nosotros hemos cometido un error enorme, esa es la verdad. Bueno, yo soy de la generación de los que somos responsables, ¿no? de eso, y es no haber reservado el área ideal, óptima para construir una arena al canal del mar, que es la ruta de la chorrera, no el lagarto. Esa es la ruta, y se ha permitido construir toda clase de cosas y de todo. El Estado panameño no ha tenido ni siquiera, ¿no? La idea es, la voluntad de reservar un espacio de 1 o 2 kilómetros entre ambos océanos en caso de que sea necesario eso. Esa es la verdad. No nos engañemos. Tenemos una siguiente pregunta, por favor. La pregunta mía ahora es en base a lo económico con respecto al punto que se tomó de un canal a nivel. ¿Sería para Panamá económicamente sustentable o satisfactorio tener un canal a nivel, digamos que no exactamente en la ruta que tenemos actualmente? Estudiando otra ruta, como usted comenta, de la que viene del lago, que sale de los lados de la chorrera, o bien otra ubicación que sea favorable, es económicamente favorable para el país, poseer ese otro canal a nivel a que no sea construido por, digamos, Nicaragua
o bien la ruta que ella, el Chocó es el Panamá, la ruta del Chocó, ¿verdad? Entonces, o es la parte de Colombia. Ajá. ¿Nos conviene a nosotros tenerlos nosotros mismos o que venga otro lugar o otro país a hacerlo que no sea Panamá? Sí. Yo que conozca, no se ha planteado todavía ningún canal a nivel en ningún país, porque Nicaragua ha planteado una carretera que en un momento dado se pensó hacer un canal por ahí, los norteamericanos lo tenían previsto. México está planteando otra carretera, se habla de carreteras, se habla de ferrocarriles que trabajarían con el sistema de roll-on, roll-off, es decir, recibir la carga, ponerla en los camiones o lo que sea y enviarla al otro. Pero hasta ahora plantear canal a nivel no he conocido yo. No he conocido ningún país que lo haya propuesto. Puede que alguien lo haya sugerido, pero yo no me he enterado de eso. Como que, mire, la fuerza de los naturalistas, de los ambientalistas, es tan grande que plantear hoy en día en cualquier país un canal a nivel chocaría con la opinión de una gran parte de las comunidades. Muy bien, mi segunda pregunta va dirigida exactamente al tema que se está tocando sobre la influencia que hemos tenido realmente los panameños de los franceses y durante esa época. Según como he escuchado, ellos allá sienten algo muy diferente a lo que creo que los panameños o la mayoría que estamos aquí hemos sentido sobre el legado que nos dejó Francia. ¿Hubiese alguna manera en que Panamá pudiese lograr algo en que los franceses sepan que nosotros apreciamos lo que ellos hicieron? Porque creo que apreciamos. Nosotros creo que para todos los panameños ir a la plaza de Francia, aprender, entonces buscar la manera, porque no debemos dejar que la historia se pierda. Entonces, a las generaciones presentes en las escuelas debemos seguir inculcándole lo que fue la realidad de antes del canal que ha hecho los Estados Unidos, que sí existió un canal francés. Entonces, ¿cómo llevar ese punto de que se entienda que nosotros sí apreciamos lo que ellos hicieron? Bueno, en algunos lugares del canal, si usted va, por ejemplo, al lado del Atlántico, va a pasar en su automóvil por un lugar que dice Puente del Canal Francés. Pero Orlando, recién llegado yo por aquí, hace ya varios años, Orlando me llevó a un patio enorme donde quedan todavía algunos recuerdos en maquinarias. Hay hasta una pequeña, muy pequeñita locomotora que se conoce que era para llevar para acarrear vagones pequeños, pero no hemos construido un parque con los recuerdos de la época francesa. Sí, mire, yo le podría decir dos cositas nada más. Usted ha hecho una pregunta más bien, yo comprendí, es que cómo se puede hacer para que en Francia aprecien lo que hicieron en Panamá. Bueno, ese es un problema de Francia, ese es un problema, nosotros no tenemos, hay que ser realistas, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ir a Francia a hacer una inmensa campaña de publicidad, de relaciones públicas, para que el pueblo francés, casi 70 millones de personas, sepan esto. Panamá no es una prioridad para Francia, para comenzar, ¿no? Primero, no es prioridad para América Latina, no es prioridad para Francia, se lo puedo asegurar, ¿no? Y Panamá es una cosita así de América Latina. Uno. Dos, yo creo que nosotros, lo que nos debe preocupar es que nosotros tengamos, reforzar nuestro conocimiento de la historia y apreciar lo que se ha hecho en este país. Francia ha dejado un legado físico, está... ¿Plaza de Francia? Sí, bueno. Hay un legado físico que son todos los aparatos, qué sé yo, las tumbas de todos los que murieron, que existen unos cementerios muy abandonados, porque resulta que ahora nadie es responsable del cementerio. Digo, la gente vino aquí, se murió por Panamá y a nadie le importa. Ese es el problema, esa es la realidad. Entonces hay que hacer algo, alguien tiene que hacerse responsable por eso, una autoridad, una institución, la alcaldía, yo qué sé, alguien tiene que hacer eso.
Uno. Y dos, yo he propuesto desde hace años, además del Museo del Canal Interoceánico, un museo al aire libre de la tecnología del canal, que podría ser cerca de una esclusa con todos estos aparatos antiguos que han quedado, que han quedado de la época francesa y la época americana. Ya, hasta ahí. Bueno, yo creo que añadiendo a lo que el doctor dice, el fracaso del canal francés o el fracaso financiero del canal francés quedó tildado en la sociedad francesa como un Panamá. Y cualquier escándalo que se generaba dice, bueno, otro Panamá. Entonces yo creo que ellos mismos dentro del imaginario francés no tienen o tienen interiorizado la experiencia panameña como un fracaso, un gran escándalo, y que lo tildan así, un Panamá. Y no perdamos de tiempo, los Panama Papers también surgen también dentro de la sociedad parisina, cuando surge en el Charlie Hebdo, el semanario francés, cuando entonces también aparecen los Panama Papers, como también otro gran escándalo a nivel global. Entonces yo creo que los franceses todavía ni siquiera ellos entienden ni han procesado qué fue lo que les pasó aquí en Panamá. Quiero decirles, ya para finalizar el tema yo creo todo, pues. Que el embajador de Francia, el actual, me escribió una carta hace ya un par de años, un año y pico, diciéndome que Francia ya no tenía el dinero para poder limpiar las tumbas de los franceses que están enterrados. Entonces decidimos, cada 2 o 3 meses pasa gente del canal de Panamá y les limpia las tumbas a los franceses. Excelente. Porque ellos no tienen dinero para eso. Me parece muy bien, una muy buena decisión. Que hay que aplaudir a la ACP que ha hecho eso. En el fondo, estamos aquí porque toda esa gente vino y murió. Por este murieron canal. Construyendo el canal, tratando de construirlo. Ana Elena Porras. Sí, yo para contestar también esa pregunta tan interesante, pero creo que ya se ha cubierto, que sí, que de parte de Panamá se les ha hecho ya ese reconocimiento. Justamente comentaba aquí el doctor Royo que el doctor Belisario Porras les edificó en su honor la Plaza de Francia con toda la historia de los zapadores del canal, ¿no? Como homenaje a ese proyecto del canal francés, y también porque se hizo en la misma época en que ya, digamos, aquí en la zona del canal ya también se erigía pues el edificio de la administración y todo, que era mucho más grande que la presidencia de la República. Así que era una manera simbólica también de decirle a los americanos que la historia del canal tenía un origen anterior a ellos y que no solamente era de ellos, ¿no? Incluso entonces toda esa construcción también que él hace, Bellavista, la exposición con todas las embajadas y todo, también simbólicamente les dice que Panamá es una república. Panamá no es solo el canal, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que se les hizo a los franceses ese reconocimiento, pero como bien que ha explicado también el doctor Omar Jaén, es en Francia que tienen un problema con Panamá, ¿no? Es decir, y a algunos simplemente ni les interesa ni les importa, pues para ellos que no somos nada. Sí. Pero en su memoria, los que alguna memoria histórica tienen, sí, es un trauma para ellos Panamá y lo ven como un fracaso y nos quieren echar la culpa a nosotros. Al mosquito. Pero yo sí los quiero. Mire, en Francia tampoco es que existe un sentimiento antipanameño, eso es mentira. No. El pueblo francés, Panamá es un lugar remoto donde se puede ir a pasar vacaciones en el trópico. No existe dentro de la población francesa un sentimiento, no. Existió en una generación que ya se murió. La gente que vivió a principios del siglo, que fueron los que estuvieron afectados por la pérdida de sus acciones, qué sé yo, pero toda esa gente se murió hace muchísimo tiempo además. Así es. Bueno, doctores, muchísimas gracias por participar, por generar esta interesante discusión. Al público que nos acompaña, una vez más, gracias. Y seguimos hablando del canal. Muchas gracias. Bueno.